Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. ¿Alguna vez han sentido que su corazón se divide en dos mitades exactas y no saben a cuál obedecer? Hoy no estamos aquí para hablar de un simple cambio de look o de un nuevo proyecto pasajero. No, hoy estamos ante el dilema definitivo que ha incendiado las redes sociales y ha provocado auténticas guerras civiles en los grupos de fans de todo el mundo, porque estamos a punto de presenciar el choque de dos universos, dos energías y dos hombres que, aunque habitan en el mismo cuerpo, nos ofrecen fantasías completamente opuestas. Prepárense, tomen asiento y respiren profundo porque hoy vamos a destripar cada detalle, cada rumor y cada suspiro detrás de la batalla del siglo. ¿Quién es el verdadero dueño de sus sueños, el salvaje tigre de Malasia, Sandokan, o el heroico y misterioso Hasan Balaban, el turco? La atmósfera en el mundo del espectáculo está más tensa que nunca y se nota en el aire. Se siente en cada comentario de Instagram y en cada hilo de Twitter donde las seguidoras debaten con una pasión desbordante, y es que no es para menos. Ya que nuestro querido protagonista ha decidido ponernos a prueba con dos transformaciones físicas y emocionales que nos han dejado sin aliento. Por un lado, tenemos la promesa de la aventura exótica, el calor de la selva y la rebeldía pura, y por el otro, la frialdad de la guerra, la armadura pesada y la mirada de quien ha visto la historia escribirse con sangre. Dicen por los pasillos de las productoras más importantes que la preparación para estos roles ha sido tan intensa que incluso el propio actor ha tenido momentos donde no sabía dónde terminaba él y dónde empezaba el personaje, y eso, mis queridos amigos, es lo que nos vuelve locos. Hablemos primero del turco, de ese imponente Hasan Balaban que llegó para cambiarnos la perspectiva de todo lo que creíamos saber sobre las series históricas. Cuando vimos las primeras imágenes, cuando se filtraron esos pequeños fragmentos del set de rodaje, algo cambió en nosotros porque ya no veíamos al galán de comedia romántica que nos sonreía pícaramente en la oficina. No, lo que vimos fue a un guerrero, un hombre marcado por el destino en medio del asedio de Viena. Imaginen por un segundo el peso de esa armadura, el barro en el rostro, la intensidad de una mirada que dice, protegeré lo que amo hasta el último aliento. Y es precisamente esa vibra de protección, de fuerza bruta y de sacrificio lo que ha hecho que miles de ustedes caigan rendidas ante el turco. En los foros de discusión se comenta mucho que este personaje tiene una oscuridad muy atractiva, una seriedad que lo hace irresistiblemente maduro, y hay rumores de que las escenas de acción son tan realistas que nos mantendrán al borde del sofá con el corazón en la boca, sufriendo por cada herida de Hasan como si fuera nuestra. Pero justo cuando pensábamos que nuestro corazón ya tenía dueño con ese guerrero otomano, aparece la sombra del tigre, surge la leyenda de Sandokan y el tablero de juego se rompe en 1000 pedazos. ¡Ay, madre mía, Sandokan! Aquí cambiamos radicalmente de escenario, dejamos el frío de Europa y nos vamos al calor tropical, a la piel bronceada, al cabello largo y al viento, a la libertad absoluta de los mares. Sandokan no es solo un pirata, es el símbolo de la rebeldía contra el sistema, es la pasión desenfrenada que no conoce leyes ni fronteras, y hay que admitirlo, la preparación física para este papel ha sido de otro planeta. Se dice, y escuchen bien esto porque es jugoso, que el entrenamiento ha sido tan brutal que ha esculpido un físico que parece tallado por los mismos dioses del Olimpo, diseñado específicamente para hacernos suspirar cada vez que aparezca en pantalla saltando de un barco a otro. La energía de Sandokan es fuego puro, es la promesa de que te robará en medio de la noche para llevarte a vivir aventuras prohibidas, y esa fantasía, amigos míos, es muy difícil de superar. Ahora bien, aquí es donde entra el conflicto emocional que nos tiene a todos sin dormir, porque las redes sociales son un hervidero de teorías y confesiones. He estado leyendo sus comentarios, he visto las encuestas y la cosa está muy reñida, casi 50 y 50. Hay un grupo muy fuerte, el Team el Turco, que asegura que la profundidad dramática y la estética histórica de Hasan Balaban es lo mejor que ha hecho en su carrera, que es un papel digno de premios internacionales y que lo consagra como un actor de élite capaz de transmitir dolor y gloria con una sola mirada. Dicen que el turco
es el hombre con el que te casarías, el que defendería tu hogar contra cualquier amenaza. Pero luego, salta el Team Sandokan, con una fuerza arrolladora, gritando que lo que queremos es la adrenalina, que queremos ver esa faceta salvaje, indomable y seductora que solo el tigre de Malasia puede ofrecer. Argumentan que Sandokan es el amante perfecto, el sueño prohibido, esa escapada de la rutina que todos necesitamos desesperadamente. Y entre todo este torbellino de opiniones, surgen los rumores más picantes sobre lo que sucede detrás de cámaras. Se murmura que la química con los elencos de ambas producciones ha sido explosiva, pero de formas muy diferentes. Mientras que en el turco se respiraba un aire de camaradería militar, de hermanos de sangre unidos por la batalla, en Sandokan se dice que la tensión en el set es eléctrica, cargada de una sensualidad que traspasa la pantalla. Incluso se ha comentado que durante las grabaciones en Italia, las fans acampaban días enteros solo para ver un segundo de esa melena al viento, y que la seguridad tuvo que reforzarse porque la Sandokan manía es algo que no se había visto en décadas. ¿Es posible que un solo actor pueda generar dos fenómenos tan gigantescos y tan distintos al mismo tiempo? La respuesta es sí, y lo estamos viviendo en tiempo real. Yo me pregunto, y quiero que ustedes se lo pregunten también con total honestidad, ¿qué es lo que busca su corazón en este momento? ¿Buscan la seguridad y el honor de un héroe histórico que lucha por una causa justa, o buscan el peligro y la pasión de un pirata que vive bajo sus propias reglas? Porque no se trata solo de elegir una serie, se trata de elegir qué tipo de fantasía queremos vivir. El turco nos ofrece una narrativa épica, llena de intrigas, de poder y de historia, es un banquete para la mente y para el alma. Sandokan, por otro lado, es un banquete para los sentidos, es acción pura, es romance bajo las estrellas y es la adrenalina de lo desconocido. Es increíble cómo un mismo rostro puede evocarnos sentimientos tan contradictorios, ¿verdad? Un día nos levantamos queriendo ser rescatados por Hassan Balaban y al siguiente soñamos con ser secuestrados por Sandokan. La crítica especializada también está dividida, y eso añade más leña al fuego. Algunos expertos aseguran que El Turco será la obra maestra que dejará huella en la historia de la televisión digital, alabando la producción, el vestuario y la ambientación oscura y realista. Sin embargo, otros apuestan todo a que Sandokan será el éxito comercial del año, el fenómeno de masas que romperá récords de audiencia gracias a su atractivo universal y a la nostalgia de revivir un clásico con un toque moderno y extremadamente sexy. Y nosotros, los pobres mortales, estamos aquí en medio, con el control remoto en la mano y el corazón dividido, esperando ansiosamente cada nuevo tráiler, cada nueva foto, cada pequeña migaja de información que nos lanzan para mantenernos enganchados. Quiero que visualicen esto. Imaginen una escena donde Hassan Balaban se quita el casco tras una batalla, sudoroso, cansado, y mira a la cámara con esos ojos profundos. Ahora, corten esa imagen y visualicen a Sandokan saliendo del mar, con el agua corriendo por su torso, mirando al horizonte con desafío. Es imposible elegir. O quizás no tengamos que elegir y podamos disfrutar de lo mejor de los dos mundos. Pero la realidad del fanatismo es que siempre, en el fondo, tenemos un favorito, ese que nos hace sonreír un poco más, ese que ponemos de fondo de pantalla en el móvil. Así que la pregunta queda en el aire, flotando como una promesa. ¿Cuál de estas dos versiones ha conquistado verdaderamente tu alma? ¿Eres del equipo que valora el sacrificio y el honor, o del equipo que prefiere la libertad y la pasión salvaje? Quiero que este vídeo sea el punto de encuentro, el campo de batalla amistoso donde definamos de una vez por todas quién reina en el corazón de la audiencia. No se guarden nada, quiero leer sus teorías, sus confesiones más sinceras y, sobre todo, quiero saber por qué eligen a uno sobre el otro. ¿Es por la historia? ¿Es por el look? ¿O es simplemente por esa vibra inexplicable que nos transmite? Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que te avisen cuando suba nuevos vídeos. Dale a me gusta y comenta mis vídeos.